Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a resolver ejercicios de motores de corriente continua. En especial nos vamos a dedicar al motor derivación, también llamado motor shunt, en el cual el inducido se encuentra en paralelo con el inductor, o si ustedes lo prefieren, el estator en paralelo con el rotor. En video anterior hemos resuelto ya ejercicios sobre motores serie. Les dejo por aquí la tarjetita por si les interesa el tema, y también les dejo otra tarjeta con el enlace correspondiente a videos que tenemos sobre fundamentos de motores de corriente continua que creo que le puede resultar interesante. Pasamos a explicar el circuito del motor derivación. Tenemos inducido, inductor, polos de conmutación, reóstato de arranque, tensión de alimentación. El devanado inductor va a tener una resistencia óhmica llamada RD o R sub D, resistencia derivación. Al reóstato de arranque le llamamos RA. RC será la resistencia de los polos de conmutación. R minúscula será la resistencia del inducido. E' será la fuerza contraelectromotriz engendrada en el inducido. I será la intensidad que toma el motor de la fuente. I sub D será la intensidad que circula por el devanado inductor derivación. Y sub I será la intensidad de corriente que circula por el inducido. Explicado esto, pasamos al primer ejercicio. La letra dice así. Un motor de corriente continua de excitación derivación tiene una resistencia en el circuito derivación de 600 ohm. Una resistencia en el circuito del inducido, devanado inducido y devanado de conmutación, o sea, ambos incluidos en esta resistencia, 0.1 ohm. Y se considera una caída de tensión por contacto escobilla-colector de 2.5 volt. En la placa de características del motor figuran los siguientes datos: 600 volt, 100 caballos de vapor, 138 amperes, 1200 revoluciones por minuto. Calcular para estos valores nominales: A, rendimiento a plena carga; B, intensidad de corriente en el inducido; C, valor de la fuerza contraelectromotriz; D, potencia electromagnética; E, momento de rotación electromagnético; F, momento de rotación útil; G, intensidad de corriente en el inducido para arranque directo; H, resistencia del reóstato de arranque para que la intensidad de corriente en el inducido durante el arranque no sobrepase 1.5 veces la intensidad de funcionamiento normal. Comenzamos entonces con la parte A del ejercicio, donde se me solicita calcular el rendimiento a plena carga. Bien, el rendimiento porcentual es igual potencia útil sobre potencia absorbida multiplicado por 100 para que nos dé en un porcentaje. La potencia útil la tenemos expresada en caballos de vapor y nos dice que son 100 caballos de vapor. Lo tenemos por aquí, ¿no? 100 caballos de vapor, correcto. Esos 100 caballos de vapor los vamos a tener que multiplicar por 736 para pasarlos a watt. ¿Por qué? Porque un caballo de vapor equivale a 736 watts. Entonces esto es 736, 0, 0, 73.600 watts es la potencia útil. La potencia absorbida va a ser la tensión en bornes por la intensidad de corriente que el motor toma de la fuente de alimentación. Son 600 volts por 138 amperes es igual 82.800 watts. 82.800 watts. Perfecto. Esto, si quieren, lo podemos poner en kilowatt. 73,6. Y esto también. 82,8 kilowatts. Entonces ahora podemos calcular el rendimiento dividiendo la potencia absorbida sobre la potencia útil. Así que estamos hablando de potencia absorbida, perdón, la útil sobre la absorbida.
al revés. Entonces, tenemos la útil 73,6 sobre la absorbida 82,8. Para que me den un porcentaje, lo multiplico por 100. Bien. Entonces esto va a ser 88,89%. 88,89% es el rendimiento del motor. Esto es lo que me pide en la parte A. Parte B, intensidad de corriente en el inducido. Bueno, vamos a hacer un lugarcito acá para continuar con la parte B. Parte B. Vamos a tener que la intensidad en el inducido la podemos hallar aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, I menos I sub D, o sea, intensidad total, digamos, que es la que el motor toma de la fuente. Esta intensidad le restamos la intensidad de derivación y nos da la intensidad que pasa por el inducido. Bueno, la intensidad que toma de la fuente el motor son 138 amperes, pero la intensidad de derivación no la tenemos. Sin embargo, la podemos calcular dividiendo la tensión en bornes sobre la resistencia del devanado derivación. Son 600 volts sobre, y tiene 600 ohm. 600 ohm, el devanado derivación. Así que esto me da 1 ampere. Quiere decir que si yo a la corriente que toma el motor de la red, que son 138 amperes, le resto 1 ampere, no será otra cosa que 137 amperes, la intensidad de corriente que circula por el inducido. ¿Vieron que esto es como resolver circuitos de agrupamiento de resistencias, ¿no? Teoría de circuitos. Se aplica exactamente lo mismo porque en definitiva las bobinas se comportan como resistencias en continua. Entonces, si ustedes conocen de teoría de circuitos y han hecho unos cuantos ejercicios, esto es exactamente lo mismo, no se les va a complicar. Por lo menos para hallar tensiones e intensidades de corriente. Después para otras cositas hay que manejar otras expresiones matemáticas, pero nada del otro mundo. Muy bien, tenemos la parte B, vamos a la parte C, la cual dice valor de la fuerza contraelectromotriz. Perfecto. Bueno, yo voy a escribir acá la ecuación del motor derivación, donde dice que la tensión en bornes tiene que ser capaz de cubrir la fuerza contraelectromotriz E' más las caídas de tensión que se producen en el inducido y en los polos de conmutación. Entonces sumamos esas dos resistencias, las multiplicamos por la intensidad del inducido y no debemos olvidar las caídas de tensión en las escobillas, que son 2 por V sub E. ¿Qué es V sub E? Es la caída de tensión en cada escobilla. Como son 2, se multiplica por 2. Esta es la ecuación del motor shunt o motor derivación. En el video anterior que estuvimos trabajando con el motor serie, justamente estuvimos manejando la ecuación del motor serie, que por ser circuitos diferentes, conexiones diferentes, justamente son ecuaciones diferentes, que aplican los mismos conceptos, pero son diferentes porque los motores tienen diferente conexión. No sé si fui redundante, pero la idea está. Bueno, ok, de acá ¿qué tenemos que sacar? Tenemos que sacar la fuerza contraelectromotriz, que es lo que me pide aquí. Esa fuerza contraelectromotriz es la tensión en bornes menos R de inducido más R de conmutación por I de inducido menos 2 por la caída de tensión en la escobilla. Hacemos una línea divisoria por acá. Y seguimos. E' es igual tensión en bornes 600 menos resistencia del inducido 0,1. Atento porque esa resistencia de inducido
también contempla la de los polos de conmutación, así que esta suma en realidad es lo que me da 0,1. Por 137 amperes, que es la corriente del inducido, menos 2 por 2,5, ¿verdad? Que es la caída en las escobillas, son 5 volts. Todo esto tendría que dar 581.5. 581.5 volts. Parte D. Potencia electromagnética. Bueno, les cuento que la potencia electromagnética es la potencia absorbida menos las pérdidas en el cobre. Pero acá, como no tenemos las pérdidas en el cobre, vamos a aplicar esta otra fórmula que es fuerza contra electromotriz por intensidad en el inducido. La fuerza contra electromotriz la terminamos de calcular recién. Eran 581,5 volts. Y eso multiplicado por la intensidad del inducido, que son 137 amperes, nos está dando 79.665.5 watts. Esta es la potencia electromagnética. Parte E. Parte E. Momento de rotación electromagnético. Momento o par electromagnético es la potencia electromagnética dividida por la velocidad angular. Vamos a calcular la velocidad angular, que es 2pi por la velocidad en revoluciones por minuto sobre 60. O sea que son 2pi por 1200 sobre 60. Y esto es 125.66 radianes sobre segundo. Bien, así que la potencia electromagnética, el momento electromagnético es potencia electromagnética 79.665.5 sobre velocidad angular 125,66 radianes por segundo. Momento electromagnético es igual 633,97 newton metro. Perfecto. Ahora vamos al momento de rotación útil. Parte F. Momento útil es igual potencia útil sobre velocidad angular. Potencia útil, ya la habíamos calculado en oportunidad de calcular el rendimiento. Eran 73.600 watts. 73.600 watts sobre la velocidad angular que recién la calculamos y eran 125,66 radianes por segundo. Eso me estaría dando 585,71 newton metro. Lista la parte F. Vamos a la parte G. Intensidad de corriente en el inducido para arranque directo. FG, parte G. Intensidad de arranque directo es tensión en bornes menos caída de tensión en las escobillas sobre la resistencia del inducido más la resistencia de los polos de conmutación. Esto es igual, fíjense que la intensidad en el inducido, ¿qué va a ser? Va a ser la tensión en bornes, que es lo que hay acá, ¿sí? El reóstato de arranque no lo consideramos porque estamos calculando en arranque directo, o sea que aquí no hay reóstato, aquí hay un conductor nada más. Si a la tensión en bornes le restamos las caídas en las escobillas y a eso lo dividimos entre la suma de estas dos resistencias, R más RC, nos va a dar la intensidad que pasa por acá. Entonces sería ¿cuánto? Sería 600, ¿no? Que es la tensión en bornes, menos 5, que es la caída de tensión en ambas escobillas, sobre R más RC, que nos dice que las dos están incluidas en un valor de 0.1 ohmio. Y esto no es otra cosa que 5.950 amperes. Otra vez, explicamos por qué un valor tan alto.
porque esta corriente es la que consume el motor en el momento que va a arrancar. O sea, todavía está parado el motor. Por eso no contemplamos en esta fórmula la fuerza contra electromotriz, porque el rotor está parado, todavía no comenzó a girar y por lo tanto no se engendra ninguna FEM en los conductores del rotor. Así que sería como que estuviera bloqueado el rotor y le aplicamos tensión. Esta sería la corriente que estaría consumiendo. Pero para nosotros poder limitar esa corriente, tenemos que poner un reóstato de arranque. Y eso es lo que me pide en la parte H. Bueno, parte F, reóstato de arranque. Si yo divido la tensión en bornes menos la caída de tensión en las escobillas sobre la intensidad de arranque, o sea, tensión en bornes menos la caída de tensión en las escobillas sobre la intensidad de arranque, ¿qué me va a dar? Me va a dar la resistencia de toda esta rama, que es R de inducido más R de los polos de conmutación más el reóstato de arranque. Bien. Quiere decir que el reóstato de arranque lo vamos a calcular como la tensión en bornes menos la caída de tensión en las escobillas sobre la intensidad de arranque menos la resistencia en el inducido más la resistencia en los polos de conmutación. Así que aplicando esta expresión tenemos reóstato de arranque es igual tensión en bornes menos caída de tensión en las escobillas sobre la intensidad de arranque, que es 1,5 veces la nominal, 1,5 por 137, porque estamos contemplando la intensidad en el inducido, menos la R en el inducido más la R en los polos de conmutación, que están todas incluidas en este valor de 0,1. Vale decir que entonces el reóstato de arranque me va a dar 2,8. 2,8. Y con esto finalizamos el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Un motor de corriente continua de excitación derivación de 440 volt, 20 amperes, 10 caballos de vapor, 1500 revoluciones por minuto, tiene una resistencia en el inducido de 0,12 ohm. El devanado auxiliar de conmutación 0,08 ohm. Y el circuito derivación, o sea el campo inductor derivación 440 ohm. Se considera una caída de tensión por contacto de escobilla con colector de 1 volt. Calcular para el funcionamiento a plena carga. A. Valor de la fuerza contra electromotriz. B. Resistencia del reóstato de arranque para que la intensidad en el inducido en el instante de arranque no sobrepase el doble de la intensidad del inducido a plena carga. Y C. Momento de rotación útil. Comenzamos. Parte A. Fuerza contra electromotriz. E'. E' es la tensión en bornes menos la sumatoria de la resistencia de inducido más la resistencia de los polos de conmutación por la intensidad del inducido menos la caída de tensión en las escobillas. Esto está despejado de la ecuación del motor, que lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces, E' es igual. Tensión de alimentación 440 volt menos, tenemos las resistencias 0,12 y 0,08, la del inducido es 0,12 y la de los polos de conmutación 0,08. Y acá estamos necesitando la intensidad en el inducido. Bueno, vamos a calcularla por la ley de Kirchhoff de intensidades.
La intensidad del inducido la vamos a hacer como la intensidad de la fuente, lo que alimenta el motor, menos la corriente en el campo derivación. La corriente en el campo derivación va a ser, por ley de Ohm, la tensión en bornes sobre la resistencia en el campo derivación. La tensión en bornes, 440, sobre la resistencia en el campo derivación, 440, 1 ampere. Esta es la corriente de excitación. La corriente necesaria para crear el campo magnético, digamos, en el estator. Entonces, dice que consume 20 amperes. 20 amperes menos 1 ampere de excitación. La corriente que pasa por el inducido es de 19 amperes. Así que aquí tranquilamente podemos poner por 19 menos, a ver si tenemos caída de tensión de 1 volt en escobilla colector. Así que es 2 por 1, 2. Porque son 2 escobillas, recuerden. Todo eso tendría que darme 434,2 voltios. Y esa es la fuerza contraelectromotriz. Parte B. Resistencia del reóstato de arranque para que la intensidad en el inducido en el momento de arranque no supere el doble de la intensidad plena carga. Bien, la intensidad plena carga son 20 amperes. Y la resistencia del reóstato de arranque, vamos a poner que esta es la parte B, era igual a la tensión en bornes menos la caída de tensión en las escobillas dividida por la intensidad de arranque menos la resistencia del inducido más la resistencia de los polos de conmutación. Esto es 440, que es la tensión en bornes, menos 2 volts de caída de tensión en las escobillas, sobre la corriente de arranque, que es 2 por la corriente nominal, menos la resistencia de inducido, que es 0,12, más la resistencia de los polos de conmutación, que es 0,08, 11 con 33 ohm, el valor de la resistencia del reóstato de arranque para limitar la corriente de arranque a 2 veces la nominal. Y luego nos pide el momento de rotación útil. Esta sería la parte C. Vamos a poner acá parte C. Momento útil es potencia útil sobre velocidad angular. Sobre velocidad angular. La velocidad angular, estaríamos hablando de 2pi por la velocidad en RPM sobre 60. Serían 2pi por la velocidad en RPM. Son 1500 sobre 60. (157,08 radianes sobre segundo). La potencia útil hay que ponerla en watt. Entonces, si me dice que la potencia útil son 10 caballos de vapor, tengo que multiplicar esos 10 caballos de vapor por 736. Me va a dar 7360 watts. Entonces la potencia útil, 7360 watts, dividida por la velocidad angular, 157,08 radianes sobre segundo, me va a dar el par o momento útil, 46,86 newton metro. Bueno, con eso está pronto el ejercicio 2. Ejercicio número 3. Un motor de corriente continua de excitación-derivación de 25 caballos de vapor, 220 volts, 95 amperes, 1450 revoluciones por minuto, tiene de intensidad nominal de excitación 1 ampere. La resistencia de inducido y de devanado de conmutación es 0.1 ohm, las dos juntas, ¿no? Y la resistencia del devanado inductor es de 120 ohm. Se considera una caída de tensión por contacto de escobilla colector de 1 volt. Calcular para el funcionamiento a plena carga: A. Valor de la fuerza contraelectromotriz. B. Resistencia del reóstato de regulación
de la excitación. C, rendimiento. D, resistencia del reóstato de arranque para la intensidad de arranque en el inducido no sobrepase 1.5 veces la intensidad de plena carga en el inducido. E, momento útil. F, momento electromagnético. Comenzamos con la parte A. Fuerza contraelectromotriz es igual tensión en bornes menos resistencia de inducido más resistencia del campo de conmutación por la intensidad del inducido menos la caída de tensión en las escobillas. O sea que sería que la fuerza contraelectromotriz es igual a la tensión en bornes, 220, menos, y acá me dice que la suma de la resistencia del inducido más la de los polos de conmutación es 0.1 por la intensidad del inducido, que no la tengo, menos 2 por 1 volt de caída de tensión en cada escobilla, son 2 volts. Vamos a ver si podemos hallar la intensidad en el inducido aplicando la ley de Kirchhoff de intensidades, o sea, dividiendo la intensidad de corriente que toma el motor de la fuente menos la intensidad que circula por el campo de derivación. Nos está diciendo que el motor consume 95 amperes y nos dice que la corriente de excitación es 1 amper. Por lo tanto, la corriente en el inducido son 94 amperes. Vale decir que esto es 220 menos 0.1 por la corriente inducido, que son 94, menos 2, es igual 208.6 volt. Correcto. Esa es la fuerza contraelectromotriz. Vamos a la parte B. Resistencia al reóstato de regulación de excitación. Atento. Este es el reóstato de regulación de excitación. Vean que en esta rama entonces hay dos resistencias. El reóstato de excitación y la resistencia del campo de derivación. Esto está sometido a una tensión V sub B. Bien. Sabemos que esta resistencia vale 120 ohm. Es letra del ejercicio. Tenemos que calcular esta otra. Entonces, parte B, la resistencia de excitación, el reóstato de excitación más la resistencia, del campo de derivación es la tensión en bornes sobre la intensidad de derivación, que sabemos que es de 1 ampere. Quiere decir que la resistencia del reóstato de excitación más la resistencia del campo de derivación, que son 120 ohm, es igual a 220 volt sobre 1 ampere, que es la corriente de excitación. Lo que significa que el reóstato de excitación más 120 ohm es igual a 220 ohm. ¿De dónde? El reóstato de excitación es igual a 220 ohm menos 120 ohm, que es la resistencia del campo de derivación. Y esto no es otra cosa que 100 ohmios. Esta es la resistencia del reóstato que regula la excitación. Parte C, rendimiento. Sabemos que para el rendimiento necesitamos la potencia útil y la potencia absorbida. Vamos con la útil. Son 25 caballos de vapor por 736 para pasarla a watt. Estos son 18,4 kilowatts. 18,4 kilowatts. Y la potencia absorbida es la tensión en bornes por la intensidad. Son 220 por 95 amperes. Esto es 20,9 kilowatts. El rendimiento porcentual es la potencia útil sobre la potencia absorbida por 100 es 18,4 sobre 20,9 por 100
Entonces el rendimiento nos da 88%. Bueno, vamos con el reóstato de arranque, parte D. Y nosotros sabemos que ese reóstato de arranque, porque ya hemos calculado en ejercicios anteriores, es la tensión en bornes menos la caída de tensión en las escobillas. Esto qué feo que quedó. Vamos a hacerlo un poquito más prolijo si se puede, ¿no? Ahí va. ¿Sobre qué? Sobre la intensidad de arranque menos la resistencia del inducido más la resistencia de los polos de conmutación y nada más. Entonces sería que la resistencia del reóstato de arranque es la tensión en bornes, 220, menos la caída de tensión en las escobillas, 2 volts, sobre la intensidad de arranque. Atención, porque cuando dice intensidad de arranque es la intensidad en el inducido. Entonces va a ser 1.5 por la intensidad en el inducido, que son 94 amperes. Menos la sumatoria de estas dos resistencias, que me dice la letra de ejercicio, que da 0,1. Y esto será 1,45 ohm. Esta es la resistencia del reóstato de arranque, para limitar la corriente a 1.5 veces la corriente nominal, ¿verdad? Bien, ¿qué más tenemos por acá? El momento útil, parte E. Para el momento útil necesitamos la potencia útil, que ya la tenemos, y necesitamos la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi por la velocidad en revoluciones por minuto sobre 60. Esto es 2pi por 1450 sobre 60. Acá me quedó agachadito el 5, ¿no? Ahí está. Es igual a 151,84, es igual 151,84 radianes por segundo. Entonces, el momento útil, que es la potencia útil, y acá vamos a ponerlo así, sobre la velocidad angular, es 18.400 watts sobre la velocidad angular, 151,84 radianes por segundo. Bien. 121,18 Newton metro. Correcto. Parte F, momento electromagnético, es la potencia electromagnética sobre la velocidad angular. Y la potencia electromagnética es la fuerza contraelectromotriz por la intensidad del inducido. Serían 208.6 por la intensidad del inducido, 94 amperes, 19.608.4 watts. Serían 19.608.4 watts sobre la velocidad angular, que ya la tenemos, y que son 151,84 radianes sobre segundo. Esto nos da 129,14 Newton metro. Y hasta ahí el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Un motor de derivación tiene una resistencia de inducido y de vanado auxiliar de conmutación de 0,2 ohm.
Resistencia del devanado de derivación 60 ohm. La intensidad en el devanado de derivación es de 1 ampere y se considera una caída de tensión por contacto de escobilla con colector de 1 volt. Si se conecta a una tensión de 120 volt, calcular. Resistencia necesaria en el reóstato de excitación. B. Intensidad de arranque directo en el inducido. C. Intensidad que consume el motor, sabiendo que el valor de la fuerza contraelectromotriz es de 117 volt. Comenzamos con la parte A. Reóstato de excitación. Ya lo hemos calculado en ejercicios anteriores y sabemos que es la tensión en bornes sobre la intensidad de derivación o intensidad de excitación menos la resistencia del campo de derivación. Entonces va a ser 120 volt, que es la tensión en bornes, sobre 1, que es la intensidad en el campo de derivación, menos 60, que es la resistencia del campo de derivación. Y nos va a dar, casualmente, 60 ohm, valor del reóstato de excitación. Vamos con la parte B, donde se nos pide hallar la corriente de arranque directo, la cual será igual a la tensión en bornes menos la caída de tensión en las escobillas sobre la suma de la resistencia del inducido más la resistencia de los polos de conmutación. Son 120 volt menos 2, porque en cada escobilla hay 1 volt de caída, sobre estas dos sumadas que sabemos que son 0,2. 590 amperes. Recuerden que esta es la corriente inicial de arranque. O sea, cuando el rotor todavía no arrancó y tiene que vencer la inercia. Es como si estuviera bloqueado el rotor y le aplicáramos la tensión nominal. Por eso es tan alta esta corriente. Parte C, intensidad del inducido. Vamos a plantear la ecuación del motor. Tensión en bornes es igual fuerza contraelectromotriz más R de inducido más R de conmutación por intensidad de inducido más caída de tensión en las escobillas. Esto es voltaje en bornes 120. Es igual. La suma de la R del inducido y R de conmutación es 0,2. La fuerza contraelectromotriz es 117. 117 más 0,2 por I del inducido más caída de tensión en las escobillas, que son 2 volt porque es 1 volt en cada escobilla. Vamos a sumar 117 más 2, son 119. Ese 119 lo pasamos al otro lado del signo de igual. 120 menos 119 es igual 0,2 por intensidad del inducido. De donde intensidad del inducido es igual 120 menos 119 es 1 sobre 0,2 es igual a 5 amperes. Esta es la corriente del inducido. Ahora que tenemos la corriente del inducido, la sumamos a la intensidad de derivación y nos tiene que dar la intensidad total. Así que la corriente total va a ser la corriente del inducido, esto por ley de Kirchhoff de intensidades, más la corriente de derivación, 5 más 1, 6 amperes. Esta es la intensidad total. Y con eso terminamos el ejercicio 4. Ejercicio número 5. Un motor de derivación de corriente continua tiene una resistencia de inducido y devanado de conmutación de 0,25 ohm y una caída de tensión por contacto de escobilla con colector de 1,5 volt. Si se conecta a una tensión de 120 volt y sabiendo que el devanado inducido es tetrapolar imbricado, simple, calcular. A. Intensidad de corriente en el inducido si la fuerza contraelectromotriz es de 110 volt. B. Intensidad de corriente por cada conductor del inducido. C. Intensidad de corriente en el inducido si por disminución de la velocidad, debido a una carga adicional, la fuerza contraelectromotriz disminuye a 105 volt. Bueno, este ejercicio plantea
algunas cositas bastante diferentes a lo que veníamos resolviendo hasta aquí. Otras no, otras son iguales a las que veníamos resolviendo. Fíjense, por ejemplo, y perdonen que me puse los auriculares, pero a veces mientras grabo voy editando, después me olvido quitármelos. Pero bueno, es un error de continuidad, sepan disculpar. Parte A, ¿no? Parte A, nosotros ya sabíamos que para hallar la intensidad en el inducido, teníamos que plantear la ecuación del motor. Tensión en bornes es fuerza contra electromotriz más la caída de tensión, que es la resistencia del inducido más la resistencia de los polos de conmutación por la intensidad del inducido más la caída de tensión en las escobillas. 120 volt, que es la tensión en bornes, es igual a la fuerza contra electromotriz, que son 110 volt, más R de inducido más R de conmutación, que están aquí comprendidas en la resistencia de 0,25, por la intensidad del inducido, más, y vamos a ver que tiene 1,5 volt de caída de tensión, así que en las dos escobillas en total tiene 3 volt de caída de tensión. ¿De dónde? 120 volt es igual, y acá ya podemos sumarle a los 110 de la fuerza contra la electromotriz los 3 volt de caída de tensión en las escobillas. Es igual 113 más 0,25 por la intensidad del inducido, que es nuestra incógnita. Bueno, continuamos acá y le decía que pasamos el 113 restando, ¿no? 120 menos 113 es igual 0,25 por intensidad del inducido. O sea que 120 menos 113 son 7. 7 es igual 0,25 por intensidad del inducido, de donde la intensidad del inducido son 7 sobre 0,25 y estos son 28 amperes. Listo, esta es la intensidad del inducido, 28 amperes. Bueno, para pasar a la parte B, les voy a explicar nuevamente y muy brevemente algo que había explicado en el primer video, que es acerca de lo que es un bobinado imbricado y lo que son las vías en paralelo. Básicamente un bobinado imbricado es esto que tenemos acá, sin entrar en detalles. Esto es lo que llamamos una vista panorámica, o sea que es como si tomáramos el inducido de la máquina, el rotor, y lo cortáramos y lo estiráramos en un plano. Entonces lo que van a ver ustedes va a ser el colector, y estas son las bobinas que se ubican en sus respectivas ranuras, delga 1, 2 y 3. El bobinado, pongamos, comienza en la delga 1, hace todo su recorrido con el paso correspondiente y baja en la delga 2. De ahí se dirige a la siguiente ranura, hace todo su recorrido, baja en la delga 3 y así sucesivamente. A grosso modo y sin entrar en detalles, esto sería un bobinado imbricado. En cuanto a número de vías, observen lo siguiente. Este sería el colector, estas serían las bobinas que están ubicadas en las ranuras, pero que por razones de simplificar la explicación las dibujé aquí. Esta es una escobilla, por aquí llega una intensidad llamada I, y al llegar a esta escobilla se divide una parte de la intensidad llamada I1 por esta parte del circuito que se llama vía 1 o rama 1, y la otra parte toma por acá la otra parte del circuito llamada vía 2, pasa a la intensidad 2. Y acá nuevamente se juntan y vuelven a hacer la intensidad I. Como si fuera un circuito de dos resistencias en paralelo. Cada una de estas ramas se llama justamente rama o vía, en paralelo. Entonces, en la parte B de este ejercicio, cuando me pregunta la corriente que pasa por cada conductor, observen ustedes que la intensidad de corriente
entraría por aquí, pasa por todos los conductores de esta bobina, luego por todos los conductores de esta otra bobina y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánta corriente pasa por cada conductor? Bueno, podemos decir que las bobinas de esta rama están en serie y las bobinas de esta otra rama también están en serie entre sí. Por lo tanto, si yo calculo la corriente que pasa por una de las vías, estaré calculando cuál es el valor de la corriente que pasa por cada conductor, tal como lo pide en el punto B del ejercicio. Además, me dice que es un imbricado simple. Quiere decir que el bobinado empieza en una delga, da toda la vuelta alrededor del inducido y termina en la misma delga. Si fuera doble, es como si tuviéramos dos bobinados como este en el mismo inducido. Acá podemos decir que el bobinado da una vuelta completa alrededor del inducido y en uno doble diríamos que da dos vueltas completas alrededor del inducido. Vamos a la parte B. Y tenemos que tener en cuenta que es un devanado inducido tetrapolar imbricado simple. Y en el imbricado simple, en el inducido imbricado simple, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir lo siguiente. El número de vías en paralelo va a ser igual al número de polos por el coeficiente de multiplicidad. ¿Qué es el coeficiente de multiplicidad? Si es un devanado simple vale 1, si es un devanado doble vale 2. Entonces en este caso el número de vías en paralelo es igual al número de polos multiplicado por 1, que es el grado de multiplicidad porque es un devanado simple. Quiere decir que el número de vías, como el bobinado es tetrapolar, es igual a 4. 4 vías. Por lo tanto, esa intensidad hay que dividirla entre la cantidad de vías que tiene el inducido. Son 4. Entonces, la intensidad del inducido en cada conductor es igual a la intensidad del inducido sobre el número de vías en paralelo. 28 amperes sobre 4 vías en paralelo es igual a 7 amperes. Bueno, luego nos dice intensidad de corriente en el inducido si por disminución de la velocidad, debido a una carga adicional, la fuerza contraelectromotriz disminuye a 105 volts. Mismo planteo que en la parte A, solo que ahora la fuerza contraelectromotriz vale 105 volts. O sea, la tensión de alimentación, 120, es igual a la fuerza contraelectromotriz, 105, más la caída de tensión, 0,25, que en esto ya incluye la resistencia del inducido y la resistencia de conmutación, por la intensidad del inducido, más la caída de tensión en las escobillas, que es de 3 volts. Entonces, 120, acá sumamos 105 más 3 y es 108, y después lo pasamos para el otro lado el signo de igual, y nos queda que esto es igual a 0,25 por la intensidad del inducido. Lo que significa que la intensidad del inducido es igual a 120 menos 108, que es igual a 12, sobre 0,25. Y esto me va a dar 48 amperes. Y con esto finalizamos el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Un motor de corriente continua de excitación-derivación de 600 volts, 207 amperes, 1500 revoluciones por minuto, tiene de resistencia de inducido y devanado auxiliar de conmutación 0.15 ohm. La resistencia del devanado de derivación es de 300 ohm. Despreciando la caída de tensión por contacto de escobilla con colector y sabiendo que la pérdida de potencia por rotación es de 6.296 watts,
Calcular A. Valor de la fuerza contraelectromotriz a plena carga. B. Potencia perdida por efecto Joule en los devanados a plena carga. Y C. Rendimiento a plena carga. A ver, parte A. Vamos a la parte A. Que nos pide la fuerza contraelectromotriz. Ok, sabemos que la fuerza contraelectromotriz es igual tensión en bornes menos resistencia de inducido más resistencia de los polos de conmutación por intensidad del inducido menos caída de tensión en las escobillas. Acá la caída de tensión en las escobillas se desprecia y el conjunto de estas dos resistencias vale 0,15 ohm. Esto vale 0,15. La tensión son 600 volts. Así que lo único que me falta acá para poder calcular la fuerza contraelectromotriz es la intensidad del inducido. Yo puedo calcular la intensidad del inducido aplicando la ley de Kirchhoff de intensidades de corriente. Pero para eso necesito conocer la intensidad de excitación, la que pasa por el devanado derivación o devanado Young o paralelo. Esto será la tensión de la fuente sobre la resistencia del bobinado derivación. O sea que estamos hablando de 600 volts sobre la resistencia del devanado derivación, que me dice que son 300 ohm. Estos son 2 amperes. El motor consume 207 amperes. Quiere decir que la intensidad del inducido es igual a la intensidad que consume el motor menos la intensidad de derivación. Esto es 207 menos 2. 205 amperes circulan por el inducido. Lo que significa que la fuerza contraelectromotriz va a ser 600 menos la resistencia del inducido más la de los polos de conmutación, que es 0,15, por 205. Esto nos da 569,25 volt. Respuesta A. Parte B. Potencia perdida por efecto Joule, o sea, por calentamiento en los devanados de la máquina. Pérdidas en el cobre, en definitiva. Pérdidas en el cobre. Tengo que calcular las pérdidas en el cobre en la excitación, o sea, resistencia derivación por intensidad derivación al cuadrado, más la resistencia del inducido más la de los polos de conmutación por la intensidad del inducido al cuadrado. Esto será la resistencia del devanado de derivación, son 300 ohm, por la intensidad de excitación al cuadrado, más la suma de estas dos resistencias, 0,15, por la intensidad del inducido al cuadrado, que es 205 al cuadrado. Lo que me tendría que dar, según mis cálculos, 7.503,75. 7.503,75 watts. Bien, esas son las pérdidas en el cobre, potencia por efecto Joule en los devanados a plena carga. Y la parte C es el rendimiento. Bueno, nos da las pérdidas por rotación, así que yo podría calcular la sumatoria de pérdidas acá. Sumatoria de pérdidas son las pérdidas en el cobre más las pérdidas por rotación.
Entonces las pérdidas en el cobre son 7.503,75 más las pérdidas por rotación, que son 6.296 watts. Esto me estaría dando 13.799,75 watts. Esta es la sumatoria de pérdidas. La potencia absorbida por el motor es la tensión en bornes por la intensidad. 600 voltios por 207 amperes. A ver el resultado de esto, ¿cuánto me dio? 124.200. 124.200 watts. Esto es lo que toma el motor de la fuente, ¿no? La potencia útil, que es otra de las cosas que preciso para calcular el rendimiento, es la potencia absorbida menos la sumatoria de pérdidas. O sea, es 124.200 menos la sumatoria de pérdidas, que son 13.799,75. Son 110.400,05. Bueno, si ustedes quieren, lo dejamos en 110.400 watts. Potencia útil. Rendimiento porcentual. Potencia útil sobre potencia absorbida por 100. Potencia útil, 110.400 sobre potencia absorbida, 124.200 por 100. Es igual 88.9%. 88.9% es el rendimiento porcentual. Y con esto terminamos el ejercicio 6 y la tanda de ejercicios de motor derivación. De mi parte les digo muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.